Bueno, estamos entonces. ¿Cuál de todas? La que va para adelante de acá está abierta, sí. Bueno, entonces estábamos con... Acá. Bueno, esto un poco de reflexión sobre, que me parece que da para hacer sobre cómo se construyen los símbolos, ¿no? Esto que estábamos diciendo hasta ahora es... digo, todo esto que se está cuestionando en los últimos años y que me parece, a mí todo lo que sea cuestionar en el buen sentido, ¿no? Cuando se cuestiona con fundamento, cuando se cuestiona en un lugar serio, cuando se cuestiona para sumar, no cuestionar por cuestionar, porque sí, pero cuando se cuestiona para generar algo positivo, con fundamentos, con argumentos, para sumar, me parece que siempre está bien. Cuestionar por cuestionar, no. Me parece que está bueno que se esté cuestionando estas cuestiones de género y estas cosas que durante muchísimos años funcionaron casi como norma y como modelo y como de ser así, que no puede ser de otra manera. Esto que estamos viendo acá, que está súper claro, ¿no? El hombre que trabaja con corbata, pelo corto, la mujer como con un luquete más deportivo, las nenas con vestido, pollera y el niño con una pelota, ¿sí? De todas formas, así como acabo de decir esto y creo en eso, me parece que está bueno. Por otro lado, lo cierto es que de esta manera medio que conocemos el mundo, ¿sí? Eso también después, qué sé yo, bueno, nada, desaparecerán, de hecho ya creo que desaparecieron porque dejaron de estar de moda, pero si uno empieza a pensar en la manera, si quisiéramos simbolizar, bueno, ¿cuál sería el símbolo, ¿sí? Para simbolizar una familia que no sea de un señor con una señora con hijos y la cosa no binaria? O sea, bueno, seguramente van a surgir otros símbolos, de hecho hay otros símbolos. Eh, pero lo cierto es que fíjense que aún desde una perspectiva cuestionadora, ¿sí? Uno ve esto y lo primero que se te viene a la cabeza es una familia, ¿sí? Que después lo podemos discutir y está buenísimo que lo discutamos. Pero lo cierto es que, y fíjense porque tiene que ver con lo que plantea Pers de cómo el signo nos ayuda a conocer el mundo, ¿no? Yo veo esto y para mí es una familia. Después podemos cuestionar un montón de cosas, pero veo esto y voy a decir es una familia y lo más probable es que acierte, ¿sí? Si yo veo esto, digo, es una familia que está constituida por un papá, una mamá y dos nenas y un nene, y probablemente sea así, ¿sí? Entonces, independientemente de todo lo que podemos cuestionar, que en realidad lo que estamos cuestionando es otra cosa, lo que estamos cuestionando son cuestiones de roles, cuestiones de género, cuestiones de moda, cuestiones que tienen que ver con lo binario, lo no binario del género, pero esto funcionando como signo y funciona de esa manera, y es una familia, y sí, seguramente cuando vaya y me encuentre y abre el auto me voy a encontrar con eso, ¿sí? Entonces, fíjense que bueno, me parece que no lo analizamos en su totalidad, porque bueno, uno, no me acuerdo quién lo dijo esto al principio, Romina, que no sé si ha sido vos, esto, bueno, funcionando como un índice, porque me está indicando que ahí adentro viaja esa familia constituida de esta manera,
como símbolo, porque yo reconozco que, ¿cómo puedo saber yo que eso es una familia? ¿Qué me dice a mí que es una familia? Es una cuestión simbólica. Pensar que hay una señora y un señor y niños es una familia, ahí eso está atravesado por lo simbólico. Y por otro lado, ¿qué más hay? Lo que decía, elementos icónicos, porque reconoce, o sea, esos dibujos están representando a la persona. Bien. También hay un elemento icónico, pese a que yo pueda discutir lo simbólico de la corbata, lo cierto es que yo ahí veo una corbata y veo a una persona con pantalón y pelo corto y lo estoy viendo porque esto tiene un componente icónico, ¿no? Porque lo puedo reconocer por el parecido con el elemento real, y lo mismo con la mujer, y lo mismo que de los niños voy a saber que hay una niña que es más grande y otra que es más chica, que el varón está en el medio y que tiene una pelota porque la reconozco por el parecido con la pelota. Así, entonces fíjense cómo en este caso aparecen los tres. Y fíjense entonces también la importancia de poder analizar estos elementos en contexto y además esto de lo que decíamos con Peirce y la semiosis, que en realidad no podemos pensar que un signo puede tener un solo interpretante, ¿no? Puede tener varios interpretantes. Lo que estamos viendo en este caso, bueno, tiene que ver con eso, que para algunos esto va a ser un índice sobre todo, para otros va a ser un símbolo, para otros puede ser solamente un icono. En nuestra sociedad y en este contexto en particular funciona sobre todo como una cuestión indicial, como un elemento indicial. ¿Cómo venimos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Van bien? ¿Están participando algunos, otros no? Quiero saber si los que no están participando tienen preguntas, quieren preguntar algo, si hicieron el ejercicio, si va más o menos en la misma línea en la que lo hicieron, si no, si es que no, si quieren consultar algo. Profe, Sí. una duda en relación a algo. Cuando tengamos el parcial y bueno, pongamos la respuesta. Si la respuesta es incompleta, ¿usted lo va a considerar como mal directamente o incompleta? No, si la respuesta está incompleta, va a estar incompleta y va a tener una parte, bueno, si está incompleta, pero lo que está bien, se va a considerar lo que está bien. No sé Bien. por qué me estás preguntando esto. Sí. No, porque a veces sucede en otras cátedras, dependiendo del profesor, que cuando la respuesta es incompleta, está considerada como mal. Por eso le preguntaba. No, si está incompleta, pero está bien, bueno, es muy difícil en una materia como esta decir cómo evaluaría una respuesta que todavía no vi, ¿sí? Porque son un montón de cosas que se ponen en juego en una respuesta. Entonces, no me gusta por ahí decir de manera anticipada cómo evaluaría algo que no vi. En principio, el criterio así a priori es que si hay una respuesta que esté incompleta, pero lo que está bien, lo que está bien se toma como válido. Pero bueno, tendría que ver la respuesta, ¿sí? Sí, insistí, les dije el otro día en la devolución, y voy a insistir mucho con esto, en que no quiero respuestas de tipo, o sea, ante la pregunta de Saussure me hablan de todos los temas, todo lo que dijimos sobre Saussure, no, sí, o sea, tienen que, parte de entender la consigna, de contestar bien, tiene que ver con que ustedes sepan seleccionar en la información que tienen que poner y que tienen que dejar afuera, ¿sí? Entonces ahí sí puede ser que si me contestan todo, si yo pregunto por arbitrariedad y me contestan desde las dualidades del lenguaje hasta relaciones sintagmáticas y asociativas, ahí sí no la voy a considerar. Aunque lo que esté sobre arbitrariedad esté bien, ahí sí directamente no considero la consigna. Contestando. Porque en realidad no están contestando. Puntualmente lo que preguntó. Sí, contestar puntualmente. En eso sí. Y por otro lado, esto no me acuerdo si lo dije, pero lo digo ahora y lo voy a decir también el día del parcial, que todas las respuestas tienen que tener un mínimo de contenido aprobado, ¿sí? Esto es, si yo, bueno, en el examen del primer módulo van a entrar Peirce y Saussure, ¿sí? Entonces, si yo me reestudié Saussure y no tuve tiempo para Peirce, las respuestas de Saussure están perfectas, las dos están perfectas. En general esto no sucede, ¿no? Pero bueno,
Digo, que no sucede que alguien especule con que me contesto perfectas las de Saussure y de Peirce no contesto nada porque no llegué a estudiarlo, especulando con que llego al 5, porque con las dos, digo 2 y 2 por decir algo, en realidad no sé cómo va a ser el parcial, pero se entiende lo que quiero decir. No especulo con que no, me estudio bien Saussure y no estudio Peirce, total contesto la mitad y tengo 5, no es así, no funciona así. Sí, tienen que estar aprobadas todas, un mínimo, ¿sí? Tiene que estar aprobada de todas las consignas. Entonces, ojo, no especulen con eso porque tienen que estar todas contestadas. ¿Sí? Después si están incompletas se verá qué se hace con eso. Está bien, perfecto, profe, gracias. Bueno, y acá nos metemos por ahí en imágenes un poco más complejas desde lo que significan, ¿no? Pero en el análisis no sé si cambia mucho, no, de hecho no cambia mucho. Tenemos este cartel, por ejemplo, si tenemos este cartel en la calle, o si tenemos, se los cambio, les voy a poner un contexto, ¿sí? Les agrego algo. Por ejemplo, yo tengo este cuadro acá, en el living de mi casa. ¿Cómo analizarían este cuadro en el living de una casa? ¿Cómo lo analizarían? ¿Qué sería ese cuadro como totalidad en el living de una casa? O sea, no sé bien si analizarlo como índice o sea, más allá de la parte icónica que viene a ser el zapato y la parte simbólica obvia por las letras, no sabía cómo analizarlo porque es la que más dificultad tuve. Que la puedes ver como índice y como esa persona de alguna forma debe tener relación con la dictadura y mismo como eso lo está representando metafóricamente, o como símbolo justamente, ¡ay! Por representar. Ay, esperen un cachito que se me fue la imagen. Es complicado. Para mí Bueno, es como símbolo, profe. acá está, la encontré. Bien. Bueno, ahí es donde empezamos a tener problemas porque se nos meten los índices en lugares en donde no deberían aparecer. Esto en el living de una casa no existe esa relación de índice. O sea, tomen realmente a la hora cuando estén, por ejemplo, en el examen y tengan que analizar una imagen, traten de pensar en este ejemplo de ruido de la panza, hambre. ¿Sí? O sea, que el ruido, o sea, fiebre, infección. Cruz Verde, farmacia. Y es medio raro pensar esto como un índice. Y esto en el living de una casa y me voy a encontrar con alguien que abajo esté en contra de la dictadura. No sé, a mí me cuesta muchísimo entenderlo en esos términos. Me parece que es un poco, me parece que es un poco agarrado de los pelos. Y sí sé que esto tiene un elemento que es un símbolo. O sea, que en el living de la casa esto está funcionando como símbolo más que como índice. Pensarlo así, Romina creo que es vos lo que estaba hablando, pensarlo así, o sea, yo cuando pongo esto en el living de mi casa, lo estoy poniendo para que me indique a mí que estoy viviendo ahí adentro y que me indique relacionada con cierta ideología. Digamos, es una cuestión simbólica, es como símbolo opera mucho. ¿Qué necesidad podría tener yo de tener un cuadro en mi casa que indique que estoy en contra de la dictadura militar? Digamos, me parece que no tiene demasiado sentido. Claramente es un símbolo, el cuadro como totalidad es un símbolo, representa una ideología, no necesito que me marque, sí por ahí que represente, ¿sí? Entonces, como totalidad un símbolo de, por ejemplo, de estar en contra de la dictadura militar, ¿sí? Un símbolo de denuncia a la dictadura. Entonces, como totalidad, un símbolo. Bien, también lo podemos ver internamente, y también internamente tiene otros componentes. Y vos, Romina, dijiste algo y que quiero que revisemos eso porque, a ver, ¿qué dijiste? Creo que eras vos, Romina, la que estaba hablando. La que lo primero habló, ¿no? Sí, sí. No, lo de componente Sí. icónico que viene a ser los zapatos. Ahí, pará.
Romina, ahí para. Componente icónico, los zapatos. ¿Qué es? Las botas. Es los zapatos, o sea, toda la representación. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estás O viendo? sea, No es un zapato, Romina. Y ese justamente es el símbolo de la dictadura. Ojo con eso. Las botas. Son botas. ¿Las botas de claro. qué? ¿De quién? Los Un milico. Militares. Sí, ojo Parece con como si eso. estuviera dando una patada, ¿no? Ah, bueno, no, como un paso, ¿no? Como un paso Es que, yo lo simbolicé así por el tema de la frase, todavía nos duele, como si Sí. nos diera una patada recordando ese momento. Cada quien puede tomarlo de su manera. Sí, no, sí, a mí me remite más como a un paso, ¿no? Como al paso, a la marcha. Sí, A la claro, marcha. claro, Sí. una marcha. Puede ser. De todas formas, sí, ojo, bueno, Romina y ojo todos, ¿no? Esto es un poco lo podemos relacionar con lo que les decía la clase pasada en relación a los pañuelos blancos, ¿no? Bueno, esto, o sea, traten de sobre todo cuando es una imagen como esta que está tan cargada, traten de pensarla 2 veces y esto, ¿no? O sea, en nuestra sociedad y para nuestra realidad argentina siglo XXI, la bota es un símbolo militar, ¿sí? Entonces, ojo con el análisis, porque ahí sí, si esto hubiera sido, de hecho esto lo tomé en un parcial en algún momento, si esto es material de parcial y vos me decís, bueno, como totalidad es un símbolo, está bien, y adentro tiene un icono que son los zapatos, y ahí no va a estar bien, ¿sí? Eso, digamos, es como, conocimiento del mundo que tienen que tener. En Argentina, las botas, estas, ¿no? Y en este contexto y en esta foto, es un símbolo de la dictadura militar, es un símbolo militar, ¿sí? Entonces, ojo, porque tenemos acá adentro, en todo caso, lo que podemos admitir es las dos cosas. Las botas son fundamentalmente, de nuevo, esta cuestión de la jerarquía, son un símbolo, ¿sí? Y bueno, y también podemos pensarlo como un ícono porque reconocemos que son botas por el parecido. Entonces, qué sé yo, si fuera, hoy antes hablé creo que de Mafalda, voy a volver a hablar de Mafalda, cuando esa tira de Mafalda maravillosísima, en la que Mafalda le está mostrando a Miguelito ¿cómo se llama? Ay, me sale. Bueno, y ella le dice, ves Miguelito, este es el palito de abollar ideologías, ¿sí? ¿Cómo se llama La macana, profe. Bueno, no, tiene otro nombre. No me suena. Bueno, que toda la vida le dije el palito de abollar ideologías. O sea, más falda generando conciencia. Tofa, profe. Ay, Tofa, ¿no es? no sé, me estás tirando unos nombres que no escuché nunca. No te caché. Ah, bueno, cachiporra. Iba a decir cachiporra y me parecía que estaba tirando cualquiera. Sí, me suena a cachiporra, sí, ¿ves? Por ejemplo, bueno, no sé, es el palito de abollar ideologías. Bueno, si tuviéramos el palito de abollar ideologías, bueno, también tendríamos un icono, en tanto sería el icono, lo mismo, ¿no? El símbolo, como un símbolo militar, un símbolo de autoritarismo, y también como un icono o sea, fíjense cómo está funcionando, ¿no? Es símbolo de militar o símbolo de dictadura, pero icono de cachiporra, si es que se llama cachiporra, o icono de botas en este caso. Entonces, ojo con eso. En el análisis, si quieren, como un agregado, decir que ahí ven un componente icónico, decir que es esta diferenciación, ¿no? Símbolo de dictadura, icono de botas, que es lo que porque me... Bastón tonfa. Bueno, bien, entonces esto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, vamos al siguiente. Una pregunta. Sí. Yo entiendo, por ejemplo, que es un símbolo y todo eso, pero
¿No puede ser que sea muy a veces subjetivo el tema? Porque si bien yo entiendo el contexto y lo veo como un símbolo, alguien que no entiende nada capaz lo ve más como sí, un índice antes que un símbolo. A la imagen en su totalidad como un índice. Claro, por ejemplo, si alguien ve el tema de la bota, Sí. es muy obvio igual que es un símbolo, pero me refiero a alguien que no entiende nada del concepto, por ejemplo, del contexto, quiero decir. Capaz lo ve más como un índice antes que como un símbolo. Pero no entiendo por qué lo vería como un índice. En todo caso, si es alguien que no sabe nada del Como un contexto ícono. cultural, claro, lo vería como un ícono, Nacho. No sé por qué lo vería como un índice. Sí, ícono me refería, perdón. Ah, está bien, está bien. Y bueno, y lo que pasa es que ahí tenemos el punto. Ahí tenemos el punto en el que yo entiendo, y por supuesto que no voy a tomar en el parcial algo que no pueda, que sea, qué sé yo, no me metería, no sé, con un símbolo, no sé, del movimiento independentista catalán. No les voy a traer una imagen en la que tengan que reconocer el símbolo del movimiento independentista catalán, porque me parecería que no tiene nada que ver que yo. De ninguna manera podría esperar que ustedes sepan cuál es el símbolo del movimiento independentista catalán, ¿sí? Ahora, parte de lo que plantea Peirce en relación a cómo vamos a analizar estos elementos tiene que ver con que el interpretante está vinculado con lo social y lo cultural y por lo tanto van cambiando. ¿Sí? Entonces, poder reconocer que un elemento es una determinada cosa en un determinado contexto y sería otra cosa en otro contexto es parte de entender lo que propone Peirce. Eso por un lado. Y por Claro. otro lado, lo que dije en la clase pasada y lo sostengo. Ustedes están ingresando, son ingresantes en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, hay un mínimo de conocimiento, de capital cultural que yo espero que tengan. ¿Sí? Insisto, esto es, de ninguna manera les voy a pedir que reconozcan el símbolo del movimiento independentista catalán, pero que sepan que para un argentino una bota es símbolo de dictadura y sí, eso sí se los puedo pedir. Bueno, me parece que tiene que ver con nuestra historia, con Sí, nuestra sí, cultura, sí, ¿sí? sí, yo lo entiendo y yo también lo veo como un símbolo, pero me Ajá. refiero el hipotético caso, capaz no con este ejemplo, sino con otro, que alguien lo vea completamente diferente, si no es subjetivo el tema a veces. Esa era más o menos. Sí, a ver, el punto es en el que nos estamos metiendo, o sea, ya con Perse lo empezamos a ver y cuando empezamos a trabajar con los autores que vienen a continuación, de hecho, la próxima lectura que vamos a hacer es de un autor que se llama Voloshinov, que por algún motivo todavía no está subido el material, así que yo tengo que ver por qué no. O sea, vamos a ver este próximo autor que se llama Voloshinov, lo vamos a ver el jueves, aunque no va a entrar en el parcial, pero bueno, yo quiero avanzar porque después tenemos, antes del segundo parcial, un feriado más y es bastante más largo el segundo parcial, entonces bueno, quiero avanzar. Y todos estos autores que vamos a empezar a ver luego son autores que tienen que ver con el análisis del discurso, pero bueno, con el análisis en definitiva. Y son autores con los que vamos a trabajar la idea de que en realidad nuestra posibilidad de análisis está bastante condicionada, por no decir absolutamente condicionada por lo social. Entonces está bien, hay cuestiones que pueden ser subjetivas, ¿sí? Pero la subjetividad también está construida socialmente, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? En este ejemplo puede ser que yo diga, esto es un símbolo, porque la bota es un símbolo de dictadura, y también puede ser que alguien diga, esto es una bota. Y en ese decir, esto es una bota, en realidad lo que está diciendo es desconocer que hubo una dictadura y que esa dictadura estuvo representada por X grupo de gente. En realidad lo que está haciendo no es que no sabe, se está posicionando, ¿sí? Y contestando de esa manera. Claro. Entonces, lo subjetivo, bueno, esto que te estoy diciendo, qué sé yo no voy a trabajar con cosas que ustedes no estén al alcance de ustedes. Con las cosas que vamos a trabajar son cosas como estas, cosas que están vinculadas a lo social
a nuestra ideología, a favor o en contra, o sea, después podés estar a favor o podés estar en contra. Es un poco lo que comentaba el otro día sobre el pañuelo verde. Digamos, sí, el pañuelo verde despierta, y el pañuelo blanco también, despierta un montón de subjetividades. Ahora, si una persona en un pañuelo verde me dice, yo solo veo un pañuelo verde que me combina con el no sé qué rojo, y la verdad es que ahí está haciendo, digamos, se está posicionando, ¿sí? Vos tenés que reconocer que el pañuelo verde es el símbolo de la campaña a favor de la legalización del aborto. Después que estés a favor o en contra es otra cuestión, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con cosas así. Yo no les traería de ninguna manera un símbolo que podría generar algún tipo de ambigüedad, qué sé yo. No, por lo menos, o sea, no va a ser mi intención. Algo que desde una subjetividad vos ahí podés ver una cosa y otro desde su subjetividad puede ver otra cosa. Vamos a tratar de trabajar con material así como todo lo que hemos visto hasta acá, de estos ejemplos. Me parece que ninguno da lugar a duda. Qué sé yo, si alguien, incluso hasta en los calcos de la familia. Fíjense que además lo nombro como los calcos de la familia, porque realmente, aunque con todo el cuestionamiento que pueda hacer, bueno, es un poco el mismo ejemplo de lo que estoy diciendo sobre la bota, pero al revés. Yo creo realmente, yo personalmente, sí, y lo personal es político, creo que tendríamos que dejar de pensar que cuando tendría que pasar en algún momento que cuando veamos un hombre, una mujer y 3 niños, asumamos que es una familia, ¿sí? Y que si vemos 2 hombres y un bebé, no nos aparezca directamente esa misma imagen. Bueno, ¿por qué no? Digamos, personalmente pienso eso. Y así como pienso eso, también veo esta imagen y digo, es una familia. Funciona de esa manera y funcionamos de esa manera. Y creo que a todos les habrá pasado lo mismo, ¿no? Aunque yo personalmente después lo cuestione. Con lo de la bota pasa lo mismo, ¿eh? Es una bota, es un símbolo de la dictadura. Después, si a vos te parece bien que haya una dictadura, es otro tema. Si a mí me parece mal, es otro tema. Pero no puedo desconocerlo. Y eso también tiene que ver con digamos, con nuestra conformación como ciudadanos y como conformación como estudiantes de la universidad y de la Universidad de Buenos Aires, que además tiene las particularidades que tiene. Esas cosas las tenemos que conocer y tenemos que tener la amplitud para reconocer que esto, aunque no me guste o no me guste, es un símbolo. Después puedo estar en contra, está perfecto, porque cada uno tiene la libertad de pensar lo que quiera pensar, pero no puedo desconocerlo, sobre todo porque si lo desconozco, me parece que Negás una quedo, realidad de la situación. y sí, y sobre todo, y además en cuestiones tan polémicas como estas, si desconoces y negás el argumento del otro, no vas a poder discutir, porque si el otro conoce el tuyo, te desarma en medio minuto, ¿sí? Entonces, si se te ocurre algún ejemplo de algún caso que podría generar algún tipo de ambigüedad, lo comentamos. Dale, sí, no, yo se me ocurrió esto de como comentarlo para ver qué opinabas, pero tampoco que, digamos, profundicé en el tema, solo fue No, pero lo que pasa es que sí, o sea, evidentemente en cualquier tipo de análisis que hagamos, en tanto análisis va a ser desde la mirada propia, entonces va a haber algún tipo de subjetividad. Lo que pasa es que justamente hacia lo que nos vamos a ir dirigiendo es saber, bien, también podría ser otro ejemplo, el del Falcón Verde. Nos vamos a ir dirigiendo a esta parte de la cursada en la que vamos a empezar a trabajar con autores en los que dicen que en realidad la ideología también es, qué sé yo, está bastante condicionada por el ámbito en el que nos movemos y nuestro contexto, ¿sí? Que en realidad, sí. de hecho, Voloshinov, que es el próximo autor que vamos a ver y que es el que dice que o sea, está justo en el extremo opuesto de Saussure, dice que la palabra es ideología y lo que plantea es, claro, la palabra es propia porque la digo yo y está en mi cabecita y yo hablo con palabras, pero en realidad esas palabras llegaron a mi cabeza desde un contexto en el que hace que esas palabras en mi cabeza, estoy generalizando mucho, ¿no? Sean las que son en determinada ideología, construyan mi ideología, ¿sí? Cuando yo ahí veo una familia, tiene que ver con que vivimos en un mundo y en una sociedad en la que se construyó de esa manera, y cuando veo botas, y en este contexto, ¿no? Si yo fueran botas tejana, pensaría, qué sé yo, en un petrolero justamente de Texas, pero no son botas texanas, son estas. Y en este contexto, con esta frase,
No puedo pensar el símbolo como otra cosa. Después puedo negarlo, pero cuando lo niego lo estoy reconociendo también, ¿sí? O sea, Sí. negar algo es reconocerlo también. Igual para la clase que viene, si te parece, si se te ocurre algún ejemplo, y bueno, esta cuestión de hay un mínimo de conocimiento para poder interpretar estas cosas que sí que van a tener que tener. Insisto, con este tipo de cosas, no vamos a venir a pedirles nada descabellado. Bueno, terminemos por lo menos con esta. Sí, muchas gracias. No, por favor. No, está buenísimo. Yo prefiero el intercambio porque si hablo sola, por ahí doy una mirada y yo a veces estas imágenes además las tengo pensadas y está bueno siempre tener, y a lo mejor en un lugar en donde yo no veo ambigüedad porque las veo desde mi lugar, capaz que sí la hay y está bueno saber cómo lo ven ustedes. Acá, ¿qué vemos? Como totalidad, esta es medio difícil pensarla como totalidad, pero yo creo que uno lo puede pensar como... Profe, no se ve. Ah, con razón, no lo contesté. Bien. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, Bien. como símbolo, profe. ¿De qué? Como totalidad, ¿no? ¿Estamos viendo? ¿Estamos pensando en algo? Aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, ojo porque estoy diciendo como totalidad, ¿eh? Como De totalidad. una madre enseñándole a su hija los principios del aborto. Ojo con esto, chicos, y con esto también voy a ser bastante pesada, pero me parece que es fundamental y sobre todo en una materia como esta, no es los principios del aborto, de la legalización del aborto, por favor, no es lo mismo. Si no es lo mismo apoyar el aborto que apoyar la legalización del aborto, ¿sí? Ok. Pero esto es, se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Yo creo que no hay, bueno, esto lo digo yo, lo dice todo el mundo que está dentro de la campaña. Nadie está a favor del aborto, nadie está a favor de que de que las mujeres vayamos a abortar. Se está a favor de la legalización para tener el derecho a decidir, ¿sí? Nadie está a favor del aborto como práctica, ¿sí? Estamos a favor de la legalización, que alguien que necesite hacerlo tenga la posibilidad de hacerlo. Es un Ojo, error de conceptos, ¿no, profe? y es complejo, y esto es acá donde, y me parece que es un buen ejemplo para que pensemos la importancia que tiene la manera en la que verbalizamos las cuestiones, ¿sí? Porque no es lo mismo, y también, bueno, y después así, donde sí veo un error de conceptos, aquellos que ponen como sinónimo la despenalización y la legalización, que tampoco es lo mismo. Una cosa es que no te metan presa porque te hiciste un aborto, y otra cosa es que tengas garantizada la posibilidad de hacerlo en un hospital público, por ejemplo. También son cosas distintas, pero bueno, son distintas y me parece que hay que diferenciarlas porque de hecho uno de los temas a discusión es si se despenaliza solamente o si se legaliza. Pero bien, no me parece tan grave como decir estoy a favor del aborto, cuando en realidad no es que estoy a favor del aborto, estoy a favor de la legalización, ¿sí? Son cosas bien distintas. Así que si pueden y cuando hablen del tema, cuando escuchen a alguien, si pueden, si quieren, si tienen ganas, si les parece y todo eso, y si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, esto, si cuando escuchan a alguien decir estoy a favor, o los que están a favor del aborto, no están a favor del aborto, están a favor de la legalización del aborto. Bien. Bueno, como totalidad sí, digamos, acá hay un componente muy claro que tiene que ver con la lucha, con la campaña a favor de la legalización del aborto, sí, pero hay algo más acá. Eso, digamos, el símbolo asociado a la campaña sería solamente el pañuelo verde, pero acá hay más que un pañuelo verde. Hay dos. Sería un icono entonces por representar. De hecho, hay dos pañuelos verdes que están en relación. Bueno, por otro lado también hay una cuestión icónica. Hay una cuestión icónica que tiene que ver con que reconozco ahí dos figuras, dos mujeres. Pero en total, perdón, ¿qué sería? Y es lo que estoy preguntando. Ah, qué buena pregunta. En O sea, total, la ¿qué mirada se sería? focaliza más en la parte del símbolo, pero en general es un icono. O sea, es complicado. Es complicado, es complicado.
Mira, te voy a decir una cosa. ¿Te parece que esto podría aparecer en la revista dominical de la parroquia de tu barrio? Definitivamente no, excepto que fuera como Jamás. brujería, Bueno, satanismo. claramente entonces no es un icono, ¿no? No, cada icono no puede ser. A ver, corrígeme si estoy mal, pero los iconos depende, algunos, digamos, porque hay algunos iconos que vos no vas a estar como de acuerdo. No sé, me habré- No, justamente no. Con los iconos en realidad no puedes de acuerdo ni acuerdo ni en desacuerdo. ¿Qué podrías estar en acuerdo o en desacuerdo con un icono? Ahí me parece que no hay espacio para la discusión. Por eso digo, esto no es un icono. Si fuera un icono podría aparecer en la revista dominical de la parroquia y no va a aparecer. Bueno, a ver, acá hay una, o sea, el componente simbólico es el más fuerte y obviamente que que uno puede poner el foco en el pañuelo verde, pero hay una comunicación entre las dos mujeres, ¿sí? Es la mujer más grande poniéndole el pañuelo a la mujer más chica, a la niña, Sí, a la lo que adolescente, yo ¿sí? le dije, como que le está enseñando lo que le está enseñando a que empieza a luchar por lo que serían sus derechos. Bien, bien. Ahí me gustó más que por el aborto. Bien, Ahora mejor entonces, un poco. bueno, podemos entonces pensar que hay una cuestión simbólica, habría que ver todo eso que estás diciendo vos, que dijiste recién, Nacho, cómo lo resumimos en una palabra por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es símbolo de qué entonces? De solidaridad, símbolo de acompañamiento, símbolo de cómo las generaciones más grandes están ahí pasando la campaña a las más jóvenes, cómo las más jóvenes están sumando a la campaña, ¿sí? Digamos, me parece que no queda solamente en, bueno, veo un pañuelo verde y entonces es el símbolo de la campaña de la lucha por la legalización del aborto, que sí, pero me parece que acá hay algo más, ¿sí? Que es la relación entre, bueno, y acá también, acá sí por ahí puede haber subjetividades, alguien puede decir una madre con una hija, da la sensación de que la niña o mujer más joven pareciera que está como con un delantal, entonces también podría ser, que no sé si que es a propósito, que haya ahí también un vínculo, no necesariamente de madre-hija, sino de, no sé, docente-alumna, digamos, hay un tema de generación, ¿no? De cómo una generación va pasando el testigo de la campaña a las nuevas generaciones, cómo las nuevas generaciones se van incorporando. Y otro tema que me parece que no es menor es que ustedes vieron cómo está formado el pañuelo de la campaña de la lucha contra la legalización, a favor de la legalización. ¿Qué tiene dentro el pañuelo, el dibujo? El pañuelo de Las las abuelas de abuelas. Plaza de Mayo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo además ahí aparece otro elemento simbólico y bueno, esto ya por supuesto que no es necesario que lo sepan, digo, acá hay esto que se puede analizar, pero una de las cosas de las afirmaciones o de los conceptos que apareció cuando se hizo más popular la campaña es esto de que somos las hijas de los pañuelos blancos y las madres de los pañuelos verdes, ¿no? Y creo que esta imagen resume todo eso. Chicas, Profe, sí, y son las el 9. color verde no está asociado con la salud, también va por eso. ¿Con la salud? Sí, sí, el color verde. La verdad es que no lo sé. Lo busqué. Sí, sí, Ah, sí, no lo va, sabía, o no sea, sabía. lo que yo, sí, sí, lo ¿Que se eligió el busqué, color verde por eso? exacto, sí, sí, porque está No, no lo relacionado con la sabía. salud y cómo se lucha justamente por legalizar el aborto. Mira, no, Y ese tiene dato que no ver lo con una tenía. cuestión de salud de la mujer, digamos. Ujú. También se eligió el verde por eso. Mira, no, Profe, ese dato pregunta no lo rápida tenía. antes de que nos quedemos sin tiempo respecto a esta Sí. actividad. El De resto todas viene a ser formas, un icono, ¿no? seguimos la clase que viene, ¿eh? No. Ah, ok. Sí, Genial. no tenemos la clase que viene todavía antes del parcial, así que sí. Sí, pero igual decime. Esto de la imagen es un icono, ¿no? O sea, la parte del Eh, pañuelo y cómo representa a dos mujeres. Por para mí es dentro. O sea, sí, elementos icónicos. o sea,
o sea, dentro Elementos del icónicos, símbolo, esa es la palabra. adentro hay elementos icónicos, claro, que vos reconoces a estas dos mujeres por sí, reconoces los pañuelos porque es el icono del pañuelo, reconoces adentro del pañuelo verde el símbolo del pañuelo blanco porque es un dibujo del pañuelo blanco, sí, pero ojo porque Gracias. está todo digamos, en función de lo simbólico, ¿sí? Pero bueno, de todas formas la clase que viene retomamos esto, piensen en todo esto que estuvimos comentando hoy, vuelvan sobre Peirce, lo